Hola a todos, damos inicio a la clase de hoy de mantenimiento de redes de acceso y banda ancha, a la clase número 10 del módulo 9. Seguimos trabajando en la unidad número 2, implementación de VLAN, seguridad de puerto y enrutamiento inter-VLAN. En el día de hoy, la clase 10, revisaremos completamente lo que es el enrutamiento inter-VLAN. El aprendizaje esperado de la unidad determina los equipos que forman parte de un sistema de comunicación de datos de acuerdo a las especificaciones del proyecto y los requerimientos del usuario, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes. El objetivo de la clase es comprender el funcionamiento de la comunicación inter-VLAN y configurar el enrutamiento inter-VLAN de forma práctica dentro de una mini topología. Así que vamos a ir revisando cada una de estas. Dentro del desarrollo teórico que vamos a revisar, analizaremos lo que es router on a stick, configuración de subinterfase y comando de verificación en cuanto a este enrutamiento inter-VLAN. Vamos a ver, ¿qué es el enrutamiento inter-VLAN? Como sabemos, los switches de capa 2 no tienen la capacidad de poder reenviar el tráfico entre las VLAN, ¿ya? Por lo mismo son de capa 2, por lo tanto transmiten únicamente la parte física y la capa de enlace de datos, pero no tienen la capa 3, que es la que nos permite el enrutamiento. Por tal motivo, el enrutamiento inter-VLAN es un proceso de transmisión de tráfico de la red de una VLAN a otra utilizando un router o también un switch configurado en capa 3. ¿Ya? Para utilizar un switch son algunos switches denominados equipos de capa 3. ¿Ya? Por lo mismo, esta acción se ocupa generalmente en un router. Y hay dos opciones. La primera opción y más antigua era donde nosotros cada interfaz entre un switch y un router habilitaba el paso de una VLAN. Entonces, por ejemplo, la VLAN 10, PC1 al switch, VLAN 10 y después del switch 2 al router generábamos una VLAN aquí y después la VLAN 30 hacia acá para que la información pudiera viajar de esta forma. Con el paso del tiempo, y obviamente esto se fue mejorando, ya no era escalable realizar esto, ya que las interfaces de los routers son mucho menores que la de los switch y son mucho más caras. Entonces se generó un nuevo proceso que se comenzó a llamar router on a stick, ¿ya? Que es el que vamos a revisar ahora. Y este router nació una alternativa a la herencia del enrutamiento inter-VLAN, es utilizando los enlaces troncales y subinterfaces. ¿Qué significaba? Nosotros en el capítulo anterior vimos que podíamos hacer enlaces troncales entre switches. Ahora estamos viendo que podemos generar un enlace troncal entre un switch y un router. El enlace troncal puede ser una única interfaz que se conecta al router desde un switch, la que permite enrutar el tráfico de múltiples VLAN. Por lo mismo, esta interfaz debe estar conectada entre un router y un switch como un enlace troncal. Entonces generamos que ahora este enlace troncal o este cable, por dentro de él, de forma interna, pueda traficar mucho más de una VLAN y aquí ya empezamos a traficar todas las VLAN que requiramos dentro de una red sin necesidad de colocar un segundo cable, tercero, etc. Entonces esto aumentó muchísimo la eficiencia de nuestro equipamiento. En el router, las subinterfaces se crean para cada VLAN de forma exclusiva. A cada subinterfaz se le asigna una dirección específica y también se permite la configuración de etiquetas para cada VLAN, para poder ser diferenciado de los distintos tráficos de las redes de acceso a los switches. Ya. ¿Qué son las subinterfaces? Aquí nace este nuevo concepto. Nosotros conocemos las interfaces físicas, ¿ya? Ahora, dentro de la interfaz física, por ejemplo, la faz 00, nosotros creamos subinterfaces, que viene a ser la faz 00, punto, y aquí viene el número de la subinterfaz. En este caso, la subinterfaz número 10. En el segundo, la subinterfaz número 30. Este número está directamente asociado a la VLAN con la que vamos a trabajar. Ya por un tema de orden siempre lo dejamos así. Entonces si vamos a pasar la VLAN 10, faz 00.10, si es la VLAN 30.30, si es la VLAN 200.200 y así sucesivamente.
estas subinterfaces son pequeñas porciones virtuales dentro de la interfaz física, ¿ya? Entonces eso es importante. O sea, estas van a estar anidadas bajo la interfaz física, que es la fase tener 00. Si nosotros queremos bajar la interfaz, la bajamos desde la interfaz física. Si queremos subir la interfaz, la subimos desde la física, no las virtuales, ¿ya? Sigamos. La configuración de las subinterfaces. En la imagen se muestra que antes de configurar las subinterfaces, se debe configurar el enlace que va hacia el router en modo truncal. Esta configuración que estamos viendo es la configuración del switch. Entonces, dentro del switch creamos la VLAN 10, creamos la VLAN 30, ingresamos a la interfaz 05, que este es el ejemplo, y configuramos con el comando switchport mode trunk. De esa manera ya el switch queda habilitado para tener una interfaz de trunk con otro equipo. Y ahora vemos la configuración de las subinterfaces en el router. Aquí estamos viendo la configuración del router. En la imagen se muestra un ejemplo de cómo crear subinterfaces en el router. En el ejemplo se está realizando con interfaces Giga Ethernet. Entonces ingresan en la interfaz, interface Giga 00.10, por lo tanto creamos la subinterfase 10. Se utiliza este comando encapsulation espacio .1q espacio 10 para indicar que dentro de esta interfaz vamos a encapsular todo el tráfico con la marca 10, ¿ya? Entonces, por ende, el tráfico que va a funcionar ahí va a ser de la VLAN 10. Y de ahí se configura el direccionamiento IP de esta interfaz. IP address, espacio, la dirección IP y la máscara. Después se crea la subinterfase 30 con el comando interface giga00. La número 30 encapsulation.1q 30. Configuramos el direccionamiento IP y si se dan cuenta, aquí le faltó un exit, pero sale de la interfaz de la subinterfase, llega a la interfaz normal y aquí levanta el acceso. Al levantarlo, se comienzan obviamente a levantar todas las puertas internas o este funcionamiento, ¿ya? Esta es la forma de configurar. ¿Qué más nos muestra? El Show Interface FAT04, por ejemplo, Switchport, nos dice en qué modo están y esta es una forma de revisar las interfaces. Nosotros ya habíamos visto este comando con el comando Show Interface y en este caso le asignó una puerta en específico, ¿ya? Show Interface nos muestra, dentro del Show Interface nos va a mostrar qué interfaz y qué subinterfaz tenemos. Nos va a indicar qué encapsulamiento estamos trabajando y qué VLAN incluso estamos pasando a través de esta subinterfaz. Y con el comando show running config podemos ver también el encapsulamiento configurado dentro de la subinterfaz, ¿ya? Ahora vamos a revisar esto de forma práctica, ¿ya?, para ver cómo son este tipo de configuraciones. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Yo ya tengo aquí algo prediseñado para que ustedes lo puedan ir revisando. Entonces lo primero que vamos a hacer, como mostrar el ejercicio, vamos a configurar el switch. En nuestro ejemplo, vamos a configurar nuestro equipo switch. Como tenemos aquí dos VLAN, también la 10 y la 20 y la 30, con cada una de sus nombres. Entonces, ingresamos en el switch, enable, configure terminal y creamos la VLAN. Primero vamos a crear la VLAN 10 con el nombre ventas y luego creamos la VLAN 30 con el nombre RRHH de recursos humanos. Con esto ya dimos de alta nuestras dos VLAN y lo podemos revisar con el comando show VLAN y vemos que ya tenemos la VLAN 10 y la VLAN 30. Después, como ya veníamos revisando, tenemos que asignar estas interfaces dentro de cada una de las VLAN, ¿ya?, para que aparezcan dentro de la VLAN. Entonces, configure terminal, interface FAT01, que es la primera, switchport mode access, switchport access VLAN 10.
y ese equipo ya estaría ingresado en la VLAN 10. Vamos al segundo equipo. Exit sería Interface Fast Ethernet 010 Switchport Mode Access y Switchport Access VLAN 30. Listo, con esto revisamos Show VLAN Brief y vemos que ya VLAN 10 y VLAN 30 tiene los equipos dentro de ellos. ¿Listo? Con esta parte ya tendríamos la parte más básica. Y para validar el funcionamiento, el PC le vamos a configurar esta dirección IP. Programa, desktop, dirección IP 172.17.10.5 máscara 24 y gateway la punto 1. ¿Ya? Vamos a guardar los cambios y vamos a revisar nuestro segundo PC. También 172.17.30.5 máscara 24 y el comando 17.30.1 como gateway. Ya. Lamentablemente estos equipos ya están cada uno en VLAN distinta, por lo tanto si nosotros transmitimos un mensaje o enviamos un paquete desde un equipo hacia el otro, esto no va a llegar por la razón de que están en VLAN distintas. De hecho aquí nos indica que falló el mensaje, ¿ya? Y es obvio, están en VLAN distintas, por lo tanto llega al switch y el switch no tiene para dónde enviarla y además que no tiene configurado hacia dónde ir. Entonces ahora nos queda configurar el trunk. Configure terminal, interface Giga Ethernet 01. ¿Por qué? Porque esa es nuestra interfaz hacia el router. Lo primero sería switch por entonces, mode trunk y levantamos nuestra interfaz. No shutdown. Listo. En este caso, nuestro equipo ya está listo para conectarse con otro dispositivo. Las buenas prácticas nos dicen que guardamos copy running config a la startup config. Y ahora vamos a configurar el router. Dentro del router nos pregunta si queremos aplicar el cuadro de diálogo, le decimos que no. Y comenzamos. Enable, configure terminal. Entonces aquí vamos a ingresar en la giga 00, interface giga 00. Y vamos a crear la primera subinterfaz. Punto 10. El comando en este caso sería encapsulation .1q10 porque vamos a pasar la VLAN 10 y la dirección IP de esas subinterfaces 172.17.10.1 máscara 24 para que funcione como un gateway. Con eso ya tenemos configurada nuestra primera subinterfaz. Ahora vamos por la segunda, la 30, con el comando encapsulation WQ30 y el direccionamiento IP 30.1 también estaríamos de alta, pero si se dan cuenta aún no se levanta, ¿ya? Y de hecho si es que esto era lo que yo quería explicarle, si yo aquí hago no shutdown no genero ningún cambio. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una subinterfase y el cambio de la interfaz para bajar o para subirla tiene que ser dentro de la interfaz física. Entonces por eso salimos de aquí y vamos a ingresar pero a la interfaz física, a la giga 00. Y en esta interfaz sí genero el no shutdown. ¿Ya? Aquí ya empezó a levantar los procesos y a configurar. Entonces de aquí ya nosotros deberíamos tener el ruteo listo. Vamos a revisar desde uno de los PC si es que llegamos al router 172.17.10.1. Aún está levantando, así que no deberíamos tener conexión y ahí ya llegamos. Y vamos a revisar si llegamos, pero ahora a la subinterfase 30. Entonces le vamos lo mismo, pero con la 30 y también llegamos. Y vamos a ver si llegamos a nuestro PC que es la 30.5.
Ahora sí. Entonces ahora, si se dan cuenta, el primer mensaje falló. Vamos a hacer la prueba de aquí a acá y nos dice que ahora sí llegó el mensaje correctamente. Esta es la forma de configurar en el ejemplo de IP versión 4 y ahora les voy a dar un ejemplo con IP versión 6. ¿Ya? Por lo general trabajamos con IPv4 y nos olvidamos un poco y vamos a hacer ahora un ejemplo con IP versión 6 para que puedan ver que no difiere mucho, sino que solamente el tema del direccionamiento IP. Ya, vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar al switch, este equipo tampoco está configurado, está todo de cero, ya, y vamos a configurar entonces. Si podemos ver, le hacemos enable, show VLAN, y van a ver que está de fábrica, o sea, tenemos solamente la VLAN 1 y la demás creada. Ya. Entonces vamos a hacer toda la configuración, configure terminal, interface VLAN 10, nombre, ventas, disculpa, le puse interface VLAN 10 y es VLAN no. VLAN 10, ahora sí, name, ventas, VLAN 30, nombre, recurso humano. Ahora ingresamos a la interfaz, faz 01, switch por mode access, switch por access VLAN 10 y ahora ingresamos a la interfaz 10, switch por mode access y switch por access VLAN 30. ¿Sí? Hago show VLAN y ya tendríamos esa parte lista. Ahora vamos a ingresar a la interfaz Giga, interface Giga 01 y vamos a configurar switch por mode 30. ¿Ya? Hasta ahí mantenemos la misma configuración. Vamos a configurar los PC. Aquí le dejé la dirección IP que es un poco más larga, entonces vamos acá, pero ahora en vez de configurar la parte de arriba de IP versión 4, configuramos la de IP versión 6. Entonces ahí, obviamente el slash 64 lo dejamos para después, ¿ya? Y gateway sería lo mismo, pero terminado en la punto 1. ¿Ya? En el caso de acá también copiamos. A 5, 64 y la punto 1. ¿Ya? Ahora vamos a nuestro router. Enable, configure terminal, ingresamos a la interfaz Giga 0.10 porque vamos a crear la subinterfase 10. ¿Ya? Encapsulation .1q10 y ahora la dirección IP. IP address, disculpe, IP B6 address y aquí nos pide la dirección IP completa. Entonces vamos a colocar esta. En este caso era la dirección AA 2016 ACAD ACAD AA y la punto, en este caso sería la punto A, la punto 1, ¿ya? Y ahí la hemos dado de alta. Ahora vamos a ingresar a la interfaz Giga 00.10, o sea, punto 30, que es la otra VLAN, encapsulation .1q30, IP address, IPv6 address, disculpen, la costumbre. Entonces aquí también cambiamos y ahora sí, que esta sería 2016 acá BB, que es la parte de la segunda, 16.1, enter, exit y ahora ingresamos a la interfaz física, Giga 00, no shutdown, ¿ya?
Y vamos a validar también nuevamente nuestra conexión. Vamos a ir acá. También a través de ping. Primero vamos a probar en nuestra red. El comando. Vamos a ver si llegamos a nuestro propio gateway y aquí tenemos que esperar un poquito. Y ahora ya deberíamos empezar a transmitir esta información y poder llegar. Vamos a revisar. Vamos a revisar nuevamente. Y validar esta conexión en IPv 6. Continuamos y aquí tenemos un error porque nosotros configuramos mal la dirección IP. Le dijimos que era la IP BB. Entonces aquí es AA y este es el detalle que no nos permite llegar a nuestro gateway. Ahí sí. Entonces ahora vamos a probar y llegamos inmediatamente. Ahora vamos a probar también con el gateway de la VLAN 30, que ahí cambiaríamos. Sería BB 2.2.1. También llegamos y vamos a ver si llegamos al PC, la punto 5. Oh. Request timeout. Vamos a revisar, a lo mejor aquí también nos equivocamos. No, está bien. Acá B5, BB 2016, 2.1. BB, sí, punto 5. Sí, está bien. Ya, y vamos a validar el gateway a ver qué configuramos. Con el comando show running config y vamos a validar. Entonces, al primer equipo le colocamos la punto 10 y al segundo equipo le colocamos B. Y vamos a revisar este PC. Está bien, bien, exacto. Ya, y vamos a hacer la prueba de aquí ahora hacia el otro PC. PC 1. Ya, y sería un ping entonces a 2016, 2 puntos, acá, 2 puntos, acá, 2 puntos, AA, 2.2.1. Llegamos al gateway y vamos a ver si llegamos al PC de al lado. Está bien, esto es con A y el otro es con B. Ya. Ya. Llegamos perfectamente al gateway, que es la parte que estábamos revisando. ¿Ya? Entonces este sería el ejemplo con IPv6 y este sería el ejemplo con IPv4. Veamos qué más tenemos acá. Nos dice desarrollo práctico. Redacte la configuración para aplicar en un router con el fin de crear una subinterfase con las siguientes características. Y aquí lo mismo, les voy a pedir que esto sea en un formato de script. Entonces ustedes van a colocar interface, lo que se requiere para la Giga 00 para traspasar la VLAN 10 y con las puertas de enlace ya sea en IPv4 o IPv6. ¿Ya? Una de las cosas que nos faltó, si no me equivoco, al direccionamiento es que tuviera un IPv4 por debajo. Así que eso sería, y reflexionemos sobre el enrutamiento. Solo nos queda que la función de un equipo en capa 3 es traspasar obviamente paquetes de una red, porque trabajamos en capa 3 o en capa de IP. La función de una subinterfase es poder administrar una VLAN o un dominio de broadcast
¿Y dónde utilizar un rotamiento inter-VLAN? Obviamente en los equipos donde tengamos más de una VLAN y necesitamos que se interconecten entre ellos. Ya eso serían como a grandes rasgos. Así que eso sería, chiquillos. Nos estamos viendo en nuestra clase. Mucho éxito a todos.